Bueno, buenos días, tardes o noches, según vean nuestro video. Nosotros somos los alumnos de la Universidad del México Contemporáneo de la Licenciatura en Administración de Empresas y Mercadotecnia. Para nuestra materia de problemas sociales contemporáneos, les vamos a presentar el tema de la diversidad de género. Nuestro equipo está conformado por su servidor Jesús Antonio Santos Valdivieso, García Santa María Edwin Uxue y Rivas García Malcolm Gael. Para introducirles un poquito el tema, les vamos a hablar un poquito de lo que son los problemas sociales contemporáneos. Son problemas que a través de la sociedad han evolucionado. Son problemas que como sociedad nos confieren a todos, pero a veces nos sosegamos a no verlos, cuando todos participamos dentro de una sociedad y a todos nos debe de incumbir. A continuación les vamos a presentar un video de lo que es la diversidad de género, para darles una pequeña introducción. Que si te sientes hombre, tu identidad de género es de hombre. Si te sientes mujer, tu identidad de género será de mujer. A estas personas se les denomina cisgénero. Pero también podemos hablar de las personas transgénero, que son todas aquellas personas cuyo sexo biológico e identidad de género no coinciden. A continuación vamos a hablar de la expresión de género. La ONU define la expresión de género como la forma en la que manifestamos nuestro género mediante nuestros comportamientos y nuestra apariencia. La sociedad marca unos gustos, unas aficiones, determinadas formas de actuar o vestir diferentes según el género. De manera que si eres hombre parece que te debe gustar el fútbol, debes vestir con pantalones, llevar el pelo corto y que te gusta el color azul. Si eres chica, en cambio, parece que te debe gustar las muñecas, llevar falda, el pelo largo y el color rosa. Pero aunque para muchas personas su expresión de género se ajusta a las ideas que la sociedad considera apropiadas, en otras personas esto no es así, percibiendo a los hombres como afeminados o a las mujeres como masculinas. Es importante que entendáis que la expresión de género de una persona no siempre está vinculada con su sexo biológico, su identidad de género o su orientación sexual. Por último, vamos a hablar de la orientación sexual, un término que normalmente suele estar más claro. Según la Asociación Americana de Psicología, la orientación sexual hace referencia a tu preferencia sexual, es decir, por el sexo hacia el cual te sientes atraído de una manera emocional, física, sexual o afectiva. Si te gustan las personas de distinto sexo, eres heterosexual. Si en cambio te sientes atraído o atraída por las personas de tu mismo sexo, eres homosexual. Actualmente también hablamos de bisexual, pansexual, asexual y una larga lista de orientaciones sexuales. Sin embargo, debéis entender que la explicación que os hemos ofrecido está configurada a partir del sistema sexual binario, y como entenderéis, todo esto no se limita aquí. La naturaleza humana es muy diversa. En vídeos posteriores os hablaremos del sistema no binario. Si os interesa y queréis seguir conociendo más acerca de la diversidad humana, estad pendientes al canal. A continuación les vamos a presentar la definición etimológica de género y diversidad, ya que son dos palabras distintas y cada una tiene un sentido diferente del latín. La definición etimológica de diversidad. El término diversidad proviene del latín diversitas, que hace referencia a la diferencia o la variedad o la abundancia de cosas distintas. Después tenemos la etimología de género. La palabra género proviene del latín genus, generis, estirpe de linaje, nacimiento, clase o tipo natural de algo. Y también ya en latín, género gramatical. Bueno, a continuación le vamos a definir lo que dice Hayek. ¿Quién fue Hayek? Hayek fue un jurista, economista y filósofo de nuestra época que nos habla un poquito acerca de la igualdad de género. El término que tiene Hayek con la igualdad de género es que la igualdad de los preceptos legales generales y de las normas de conducta social es la única clase de igualdad que conduce a la libertad y que cabe implantar sin destruir la propia libertad. ¿Esto a qué nos hace referencia? Pues nos hace referencia principalmente a que nosotros como personas tenemos derechos inherentes. Esto cae en una desigualdad de género. Si nosotros discriminamos a alguien por su género, estamos haciendo una violación a sus derechos principales. Bueno, continuamos con la orientación sexual. ¿Qué es? La orientación sexual se trata de quién te atrae sexualmente y físicamente. Esto puede depender si te atraen personas de tu mismo sexo o del distinto. Cuando es hombre con hombre, se les nombra como gays. Cuando es mujer con mujer, se les nombra como lesbianas. Si te atraen las personas de los dos mismos géneros, se les nombra como bisexuales. Y cuando te gusta una persona del distinto género, se les cataloga como heterosexuales.
años anteriores esto era muy mal visto para la sociedad, ya que ver un hombre con un hombre o una mujer con una mujer era muy mal visto y era castigado, ya fuera por la iglesia o por el gobierno. Los años pasaron y en la actualidad ya es muy poco ver casos de discriminación ante estas orientaciones sexuales, aunque no llegamos a denegar que todavía hay ciertas sociedades o ciertos medios como son la iglesia, un caso de esto es el cristianismo, que todavía no permiten estas orientaciones sexuales. En el gobierno actualmente en México hay algunos estados que ya aprobó el matrimonio igualitario, ya sea entre hombre con hombre y mujer con mujer. Ahora, dejando en base esto, nos vamos en la diferencia que es orientación sexual e identidad de género, que como antes lo mencionaba, la Cámara de Diputados abarca que la orientación sexual es tener atracción sobre una persona, ya sea de tu mismo género o del otro, ya sea sexualmente, romanticismo, afecto o por su físico. Identidad de género es todo lo contrario a orientación sexual, ya que orientación sexual, como antes lo mencionaba, es de cómo te sientes atraído con tus sentimientos hacia otra persona, y esto no, y la identidad de género no, ya que esto desde que nosotros nacemos venimos transcurriendo con eso y con lo que nos identificamos, ya sea con el género masculino o con el género femenino. Y para continuar con lo antes abarcado, les comentaba, bueno, el 21 de diciembre del 2009 la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Yo les voy a presentar el siguiente tema, que es ¿qué es la identidad de género? La identidad de género, como bien lo podemos expresar, es la forma o la parte fisiológica que nos identifica a nosotros como personas, tanto en sexo, que sería femenino y masculino, y cómo nos movemos mediante la sociedad. Este tipo de identidad de género nos remite al hecho de que tenemos unas ideologías, tenemos pensamientos, tenemos formas distintas de cómo expresarnos mediante un grupo social o de personas en las cuales nos podemos adaptar. Sin embargo, la identidad de género va muy bien de la mano con la identidad sexual, pues la identidad sexual abarca el hecho de que existe una comunidad LGBTQI+, que sería el lesbianismo, el gay, el transgénero. Al hablar del tema de orientación sexual, nos podemos basar en las cifras que nos da el INEGI, pues el INEGI nos explica que en México 1 de cada 2 personas tiene la probabilidad de tener una orientación sexual distinta a la que se maneja hoy en día, que sería el heterosexualismo. La población de 15 años o más LGBT, según autodeclaración de orientación sexual, los bisexuales son 2.387.343 personas dentro de la población. Sin embargo, las personas gays o homosexuales son 1.224.823 dentro del mismo grado de la población. Esto significaría que las personas de más de 15 años o menos empiezan a encontrar su identidad sexual a partir de la pubertad. Entonces, al hablar de otras secciones como sería el transexualismo, el pansexualismo, etc., son 518.811 personas en las cifras que nos da el INEGI. El lesbianismo no es algo tan común o tan abierto dentro de nuestro país, ya que las cifras son bastante bajas a como se da realmente en INEGI. 489.835. Y si nos basamos más a fondo dentro del INEGI o las estadísticas, hablando de la población LGBT en la entidad federativa, podemos dar en cuenta que el Estado de México es la entidad federativa que cuenta con el mayor número de personas que se autoidentifican dentro del género LGBT, con 489.594 habitantes. La población de 15 años y más LGTBI por entidad federativa. El Estado de México, como bien lo dijimos, es el estado con más cantidad de habitantes que se identifican con el sexo opuesto o que tienen atracción hacia otro sexo distinto. Después de la gráfica le sigue Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Sonora, Michoacán, de Ocampo, Tabasco, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Nayarit. Con esto nos referimos, o con estas cifras del INEGI nos podemos basar en el hecho de que dentro de la población del mismo país o de la misma nación
encontramos a gente que es atraída por el mismo sexo. Aquí podemos encontrar las características de una identidad de género, pues la identidad de género puede ser el pensamiento, la atracción, la forma física, si realmente está atraído, si realmente se siente complejo con su cuerpo. Entonces, aquí podemos entrar en que la identidad de género dentro de la sociedad es aceptable. Sin embargo, hay ciertas partes dentro de nuestra nación o cierto grupo social en el que no aceptan mucho este tipo de prácticas. Pues la razón es que no vivimos en un país en el que la gazmoñería no es algo que realmente esté adecuadamente dentro de la mentalidad de las personas. Sin embargo, como podemos apreciar, las nuevas generaciones de hoy en día, como bien lo dijimos, las personas de 15 años en las cifras del INEGI, tienen una mentalidad más abierta, tienden a aceptar a la gente tal cual como es, siendo una persona homosexual, siendo una persona lesbiana, siendo una persona transgénero. Sin embargo, como bien lo podemos meter, en las cifras del INEGI y dentro de nuestro campo social y de nuestro campo administrativo, podemos basarnos al campo laboral. Bueno, para continuar, empezaremos con nuestra problemática, donde abarcaremos 3 temas esenciales, sobre cuál es el sexismo, discriminación en identidad de género y el género en las empresas. Bueno, discriminación en identidad de género nos abarca de nuestro origen, lugar de nacimiento, entorno sexual. ¿Por qué? O también incluso entorno social. Porque actualmente, ¿cuántas personas que sean hombres los conocen como amos de casa? Y si los hay, ¿cómo los tratan? Como un mantenido, como una persona ignorante, como una persona que no quiere trabajar. Y si ven a una mujer que trabaja y el hombre está en su casa, ¿cómo tratan a la mujer? Como una persona que está apoyando a un huevón, a un flojo. Es un tema ideológico que, a pesar de que han transcurrido los años, sigue siendo muy mal visto. O díganme, ¿ustedes creen que realmente cuando van a un centro comercial, a una plaza, mayormente los encargados o gerentes, qué son? Son varones, son género masculino? Porque realmente piensan que sea por mayor inteligencia o que sea por un ámbito de discriminación ante la persona. Ahora, para abarcar los siguientes 2 temas, quisiera invitar a mis compañeros a que pasen. Ok, mi nombre es Jesús, ya me había presentado a inicios del video, pero para dar un poco de continuación a nuestra problemática abordada, les voy a hablar un poco del género en las empresas. Nosotros, siendo de Administración de Empresas y Mercadotecnia, tenemos este factor. Nosotros como sociedad tenemos que aportar nuestro granito de arena a solucionar este tipo de cosas. Y por ejemplo, tenemos lo que es la discriminación laboral. Vamos a leer un término de lo que nos define el gobierno como una discriminación laboral. Anula el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos laborales, considerando las diferencias biológicas, sociales, culturales y de género de las personas. En este último vamos a hacer un poco de énfasis. Todos hemos sido víctimas de algún acoso o alguna discriminación laboral, ya que esta se da dentro de las empresas. El simplemente hecho de recibir acoso de parte de un jefe o alguna figura de autoridad simplemente porque fue delegada a este puesto, ya es un problema de género. Se da tanto en hombres como en mujeres, pero haciendo un poco más de énfasis, se da un poco más en mujeres. Para esto vamos a tocar otro tema, que es los porcentajes que existen del acoso laboral en México. El acoso sexual predomina con un 44.4% dentro de las empresas. Esta encuesta es realizada a las principales empresas dentro de México. En el segundo tenemos el acoso verbal con un 22.2%, acoso psicológico con un 15%, burlas de compañeros con un 6.1%, poner en duda sus capacidades, que esto también nos influye un poco más en el género, ya que nosotros pues a veces discriminamos a las mujeres y, como bien lo mencionaba mi compañero Xue, no las ponemos en una figura de autoridad más alta, ya que nosotros segregamos la raza femenina por debajo de la del hombre. Esto en la actualidad se ve un poco menos, pero en años anteriores e incluso épocas es un problema que hemos estado arrastrando como sociedad.
Después tenemos el laboral en 3.6, saturación de trabajo en un 2.1. La saturación de trabajo, ¿por qué? Muchas veces hemos visto que cuando llegan a pedir trabajo a las empresas, simplemente por ser mujer, queremos que vayan vestidas de una forma y el hombre pues tiene que ir formal, pero es muy diferente a la mujer. A continuación vamos a presentar el siguiente tema, que es sexismo, y mi compañero Malcolm nos va a ayudar. Al hablar sobre el tema del sexismo, estamos hablando de un tema bastante serio, porque al ser algo intratable, estaremos hablando también de sexismo personal, sexismo interpersonal, sexismo de complejo, entre otros. Sin embargo, el sexismo lo podemos tomar como un detalle en el que al discriminar a una persona tanto por su físico como por su forma de ser o su forma de pensar en cuestión a su identidad de género, a su orientación sexual, estaríamos hablando de una segregación racial dentro del país en el que no hay un límite como tal. Podemos tomar un ejemplo que son el machismo. Los padres machistas, al tener una educación distinta a las generaciones de hoy en día, segregan mucho el hecho de que el sexismo abarca el sentido de tomar énfasis en las personas homosexuales. El padre machista o el padre que tiene indicios de machismo suele denigrar a las personas que son de diferentes tipos de orientación sexual, ya sea transgénero, ya sea homosexual, ya sea lesbiana, ya sea pansexual, etc. Sin embargo, el tema a tratar en el sexismo es que nos abarca a todos como sociedad. Tenemos que aprender a tener una aceptación moral en todas las personas, ya sean de distintas razas, con una orientación sexual distinta, con un género apreciable. Sin embargo, cuando tomamos en cuenta el hablar del sexismo, podemos identificarlo en nuestros 3 parámetros, como lo bien explicamos ahorita en este tema. Sería el laboral, sería el social, sin embargo también existe el tema político. Un ejemplo es que en Qatar, la segregación racial hacia las personas sexuales suele ser muy opresivo. Sin embargo, puede tener problemas a consecuencia de que si una persona que es homosexual puede recibir 120 años de cárcel, y esto puede tener un porcentaje mayor en ascenso, ya que al hablar de un tema sexista estaríamos entablándolo también con la religión. Entonces, para tener una conclusión completa de lo que es a tratar la discriminación en nuestro tema de identidad de género, estaremos entablando sobre muchísimos temas. Sin embargo, los 3 importantes están aquí, que sería el laboral, que pues una vez más vamos a hablar de esto. El género es una etiqueta que se nos da, tanto hombre como mujer nacemos con esta etiqueta, y son aspectos biológicos los cuales son inherentes a nuestra persona. Si nosotros somos mujeres, pues son factores los cuales ante la biología no podemos luchar. Precisamente para cerrar nuestro tema y nuestras conclusiones, como sociedad nos corresponde el ir mejorando. Si nosotros hacemos caso omiso a estos problemas que en la actualidad existen y que generaciones pasadas los han ido arrastrando y se ha hecho como una bola de nieve la cual crece y crece y crece, nosotros tenemos que sugerir más que nada soluciones ante esta problemática. Nosotros desde el ámbito de administración de empresas y mercadotecnia proponemos esto, el ser más incluyentes en todos los géneros. Si tú te identificas como alguien gay, yo no tengo por qué meterme con eso. Lo único que quiero yo es que me trabajes y me cumplas con los parámetros y objetivos que yo tengo. Incluso con tu orientación o tu identidad. Porque no busques el cambio, en ti mismo está el cambio como persona. Tú que me estás viendo, en ti mismo está el cambio. No busques que otra persona haga lo que tú quieres hacer. Tú empieza por ti mismo. No empieces que si ves a una persona que está en su casa, ya sea hombre o mujer, está en su casa haciendo el aseo, no lo discrimines, no lo taches. Si ves una mujer que está a lo mejor trabajando de taxista, albañil o una empresa, no la justifiques, no la taches, porque no es un trabajo malo. Y el trabajo, ya sea pesado, sea liviano, sea en la casa, sea en el exterior, cualquier trabajo es bueno. También hay que aprender de una frase muy famosa, que la historia se puede volver a repetir. El hecho de mencionar esta frase de que la historia se vuelve a repetir es reflexionar como personas.
es aprender de nuestros antepasados y no cometer los mismos errores que venimos haciendo tras pie durante todas estas nuevas generaciones. Hay que aprender a ser más empáticos y ser un poquito más coherentes en cuestión a cómo tratar a la gente, no solo tratarla por tratar. Sin embargo, hay que ser más coercibles, hay que ser más comprensibles y también hay que entender que no todas las personas o todas las razas o todos los sexos suelen ser la misma persona como uno lo conoce. Como bien lo dije al inicio, la historia se aprende, de la historia se aprende y de nuestros errores también. Hay que aprender a mejorar como personas y cambiar esa mentalidad que hoy en día se quedó plagada en nuestro país. Y precisamente para concluir nuestro tema y despedirnos, les vamos a dejar un video a continuación para reforzar todo este tema visto. Por último, les queremos agradecer mucho por su atención de parte de nuestros compañeros. Gracias. Y los invitamos a que no quede simplemente en una plática. Busquemos soluciones para este tema, porque como sociedad nos incumben a todos y sería de gran agrado el generar una utopía en la cual todos podamos convivir. Hola a todos y a todas, hoy os traemos un vídeo donde hablaremos de la diversidad sexual. ¿Conocéis la diferencia entre sexo biológico, orientación sexual, identidad de género y expresión de género? Si no es así, no os preocupéis, en este vídeo os lo vamos a explicar de una manera fácil y sencilla. El primer concepto que vamos a tratar es el de sexo biológico. El sexo biológico es aquel que se nos asigna al nacer. Hace referencia a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Está determinado por los genitales, cromosomas y hormonas. Cuando nacemos o incluso antes se fijan en este aspecto para asignarnos un nombre de acuerdo con nuestro sexo biológico. Si una persona tiene vulva, ovarios y cromosomas XX, biológicamente será una mujer. Si una persona tiene pene, testículos y cromosomas XY, biológicamente será un hombre. Sin embargo, no nos podemos olvidar que también existen las personas intersexuales, aquellas personas que tienen una combinación de ambos tipos de genitales, o pueden tener cromosomas XXY o cromosomas X0. Esto está relacionado con el sistema no binario, del que os hablaremos en posteriores vídeos. El siguiente concepto que vamos a tratar es la identidad de género, que es la manera interna por la que cada persona vive su género. La ONU define la identidad de género como la vivencia interna individual del género tal y como cada persona la experimenta, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género. Es decir, la identidad de género se centra básicamente en cómo te sientes contigo mismo, quién eres y cómo actúas. Es importante que entendáis que la identidad de género es independiente del sexo biológico del que hablábamos antes. Habitualmente solo hablamos de dos identidades de género.